Hace 3 noches, en un yate de lujo anclado en las aguas oscuras del lago de Tequesquitengo, una sola frase, escupida en medio de la celebración de los 35 años de graduados de secundaria, hizo que el mundo de una mujer de 47 años se hiciera pedazos. ¿Sabes por qué tu mamá se fue de esa manera? Por pobre. Porque la miseria se la comió viva. El insulto, brutal y certero, fue lanzado frente a docenas de personas, bajo el brillo de las luces y el murmullo de las conversaciones. La mujer no pudo decir nada. La etiqueta de haber crecido en una humilde colonia de Iztapalapa, un estigma que llevaba 35 años intentando borrar, se le pegaba a la piel como una segunda sombra. Pero quienes la humillaban no tenían la menor idea de quién era realmente esa mujer silenciosa que tenían enfrente. Mi general. De pronto, el sonido seco de las rodillas de varios oficiales del ejército mexicano al golpear la cubierta del yate lo cambió todo. En ese instante, las jerarquías cuidadosamente construidas durante la noche se derrumbaron. ¿Qué sucedió realmente en esa reunión? ¿Y quién era en verdad esa mujer? La historia de esa noche transformará por completo su percepción sobre lo que significa la verdadera dignidad, y sobre el poder que existe en una fuerza mucho más grande que la venganza. Eran las 3:20 de la madrugada. En el centro de mando de la zona militar del Valle de México, la luz fría y blanca de los tubos fluorescentes bañaba las paredes de concreto. Los monitores, funcionando las 24 horas, parpadeaban con cifras y mapas en tonos verdes, transmitiendo datos en tiempo real de cada rincón bajo su jurisdicción. En medio de ese universo de información y disciplina, la general brigadier Adriana Villanueva permanecía en su puesto. A sus 47 años, ostentaba el récord de ser la mujer más joven en alcanzar ese rango en el ejército mexicano, pero para ella, los títulos eran menos importantes que el momento presente. Aunque el informe nocturno de situación había concluido, Adriana no relajaba su vigilancia. Con la punta de sus delgados dedos, recorría una lista en la pantalla de su computadora, verificando los nombres de sus soldados, uno por uno. Primer pelotón, soldado raso Carlos Jiménez, servicio normal. Segundo pelotón, cabo Miguel Santillán, servicio normal. Tercer pelotón, sargento primero Luis Camacho, servicio normal. Al nombrar a cada uno, evocaba sus rostros. Recordaba que un soldado extrañaba tanto su natal Oaxaca que a veces lloraba en silencio por las noches. Que otro andaba cabizbajo porque su novia lo había dejado. Y que uno más cargaba con la pesada preocupación de los problemas económicos de su familia. Adriana recordaba cada detalle. Para ella, no eran solo nombres en una lista, eran vidas bajo su responsabilidad. Su segundo al mando, el teniente coronel Javier Mendoza, se acercó con cautela. Llevaba 3 años trabajando junto a ella, pero la meticulosidad de la general esa noche le parecía aún más intensa de lo habitual. El reloj de la pared ya marcaba las 4 de la madrugada. Mi general, con todo respeto, ¿por qué llega a estos extremos?, preguntó Mendoza, su voz teñida de una curiosidad genuina. Adriana levantó la cabeza lentamente. Su rostro mostraba el cansancio de una larga noche, pero sus ojos seguían tan claros y firmes como siempre. En su mirada profunda había una convicción inquebrantable. Cuando se pierde de vista a la persona, el mando deja de ser liderazgo y se convierte en tiranía, dijo, pronunciando cada palabra con una claridad que resonó en el silencio del centro de mando. A Javier Mendoza se le encogió el corazón. Comprendió que en esa breve frase se condensaba toda la filosofía de mando de Adriana Villanueva. Fue en ese preciso instante que el teléfono móvil, apoyado en una esquina de su escritorio, vibró. Una notificación iluminó la pantalla. Cuando Adriana bajó la vista para leerla, el tiempo pareció detenerse. Invitación a la cena de aniversario por los 35 años de graduación de la secundaria. Se ruega asistencia con cónyuge. Fecha, este sábado, 18 horas. Lugar, yate, Princesa Real V, Lago de Tequesquitengo. Las letras en la pantalla del smartphone se grabaron a fuego en su retina. 35 años de historia se derrumbaron en un solo instante. El olor a humedad de la vecindad en Iztapalapa, el color deslavado de su viejo uniforme escolar, el frío que se colaba por las rendijas de la ventana en invierno.
Todos los recuerdos la golpearon como una ola violenta. La mano derecha de Adriana comenzó a temblar sutilmente. La misma mano que comandaba a cientos de soldados y protegía una de las zonas más estratégicas del país, temblaba como la de una niña frente a la pequeña pantalla de un teléfono. El temblor ascendió desde la punta de sus dedos hasta su hombro. Aunque el teniente coronel Mendoza no lo notó, Adriana sabía perfectamente qué era ese temblor, por qué sentía esa opresión en el pecho. Las miradas frías que había soportado en aquel salón de clases hacinado, los susurros que escuchaba en los pasillos, todo volvía con una nitidez dolorosa. Huele a la colonia, siempre trae la misma ropa vieja. ¿Es verdad que tu mamá limpia casas en Polanco? Esas palabras, dichas hace más de 3 décadas, aún resonaban en sus oídos. Eran cicatrices que, sin importar cuán alto llegara, nunca desaparecían del todo. El camino desde el centro de mando hasta el estacionamiento se sintió pesado. Encendió el motor de su vehículo militar y, mientras conducía a casa, el mensaje de texto se repetía en su mente una y otra vez. Apretó el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Eran las 5 de la mañana cuando estacionó en el garaje de su edificio de apartamentos. Durante el trayecto en el elevador, su mente no dejaba de dar vueltas. Al abrirse las puertas en el piso 12, el sonido de sus propios pasos en el pasillo silencioso le pareció anormalmente fuerte. Tecleó el código de seguridad y abrió la puerta. La sala estaba bañada en una luz tenue y cálida. Su esposo, Mateo Ríos, la esperaba sentado en el sofá, leyendo un libro. A sus 49 años, con sus hombros anchos y su presencia tranquilizadora, solo necesitó ver la expresión de Adriana para saber que algo andaba mal. Como coronel retirado y ahora experto en manejo de crisis y psicología de desastres, Mateo era un hombre sereno por naturaleza. ¿Qué pasa, amor?, preguntó en voz baja al ver el rostro endurecido de su esposa. Adriana, sin decir una palabra, le entregó el teléfono. Mateo leyó el mensaje en la pantalla y asintió lentamente. Habiendo pasado su vida en el ejército, entendía mejor que nadie cuán profundas pueden ser las heridas del pasado y cómo éstas pueden proyectarse en el presente. En silencio, tomó la mano de Adriana. Su tacto era cálido, reconfortante. Era como si, con ese simple gesto, pudiera leer la compleja mezcla de emociones que la embargaban, 35 años de heridas y logros, de orgullo y miedo. Hoy no vamos a defender un rango, dijo Mateo con una voz suave pero firme. Vamos a proteger tu corazón. Sus palabras llevaban implícita la promesa de compartir la pesada carga que Adriana sentía sobre sus hombros. Adriana inhaló profundamente. Los recuerdos, afilados como espinas clavadas en su alma, dolían, pero por primera vez decidió no huir. Decidió que era hora de enfrentar el mundo que, 35 años atrás, solo podía observar desde la ventana a ras de suelo de su humilde hogar. Pero iría como una persona común. Dejaría atrás las insignias, la autoridad y el honor. Se presentaría en ese lugar llevando únicamente su nombre, Adriana Villanueva. Afuera, el cielo del amanecer comenzaba a teñirse de luz. El sábado a las 6 de la tarde, un imponente yate anclado en la orilla del lago de Tequesquitengo brillaba bajo los tonos dorados del atardecer. En el casco, el nombre Princesa Real V estaba grabado en letras ostentosas. Adriana y Mateo se detuvieron un momento en la entrada del muelle. Una alfombra roja se extendía hasta la pasarela del yate, donde personal de logística, vestidos con elegantes trajes, recibían a los invitados con sonrisas ensayadas. Adriana vestía de forma sobria, una chaqueta de traje negra sobre una blusa de seda y, como único adorno, un sencillo collar de perlas. Mateo llevaba un discreto traje azul marino. Recojan sus gafetes y bienvenidos a bordo, dijo una joven de unos 20 y tantos años, ofreciéndoles con una sonrisa radiante 2 identificaciones de plástico. En el momento en que Adriana tomó el gafete con su nombre, tuvo una extraña sensación. Intuyó que ese pequeño trozo de papel era el primer eslabón en una cadena de jerarquías que se establecerían esa noche. Al entrar al salón principal del yate, una deslumbrante araña de cristal dominaba el techo. Las mesas redondas, cubiertas con manteles blancos y vajilla con bordes dorados, estaban dispuestas con una elegancia calculada. Otro miembro del personal,
un hombre de unos 30 años con una lista en la mano, se acercó para guiarlos. Por aquí, por favor. Los condujo hacia una mesa en el rincón más alejado del salón, el punto más distante del escenario y de la entrada principal. Era el lugar perfecto para los que no encajaban en el centro del poder. La jerarquía, preestablecida por los organizadores, se manifestaba sin palabras. Aquí estarán más tranquilos, comentó el hombre con una sonrisa que no ocultaba su verdadero significado. Este es su lugar. Adriana no respondió. En su lugar, al sentarse, volteó su gafete, dejando al nombre oculto contra el mantel. Quería ser una persona, no una etiqueta. Mateo le apretó suavemente el dorso de la mano, un gesto de apoyo silencioso. Ella respondió con una leve sonrisa y un asentimiento. El murmullo en el centro del salón crecía a medida que llegaban más invitados. Entre todos, un grupo en particular acaparaba la atención, ocupando la mesa principal, una especie de trono no oficial. Fue entonces cuando, desde la entrada, una ráfaga de risas anunció la llegada de un grupo llamativo. En el centro de todos ellos estaba Sofía Montenegro. A sus 47 años, lucía un rostro impecablemente cuidado y un maquillaje profesional que desafiaba el paso del tiempo. Un collar de diamantes resplandecía en su cuello. En su muñeca, un reloj de una marca de lujo destellaba, y su vestido negro era, sin duda, una creación de alta costura. A su paso, todas las miradas se volvían hacia ella. Sofía, qué guapa estás. ¿Dónde compraste ese collar? Es espectacular, exclamaban sus antiguas compañeras, rodeándola como si fuera la realeza. Sofía, disfrutando de la atención, sonreía con la elegancia de una reina. Su voz, segura y dominante, parecía llenar todo el espacio. Sus ojos recorrieron el salón hasta que localizaron a Adriana, sentada en la mesa del rincón. Una expresión compleja cruzó su rostro, sorpresa, curiosidad y una inconfundible sensación de superioridad. Sofía guió a su séquito hacia la mesa de Adriana. El sonido de sus tacones de aguja resonaba con fuerza sobre la cubierta de madera. Adriana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eran las mismas miradas que había sentido 35 años atrás en aquel salón de clases. Vaya, Adriana Villanueva, dijo Sofía, deteniéndose frente a ella y escaneándola de arriba a abajo. Su mirada evaluadora se posó en el traje sencillo de Adriana, en su discreto collar de perlas, en su peinado pulcro pero sin ostentación. Sigues siendo la misma de siempre, ¿eh? La comisura de sus labios se curvó en una sonrisa condescendiente. En esa única frase estaba implícito que, para ella, nada había cambiado en 35 años. Adriana seguía siendo la misma chica simple, invisible, la que pertenecía a los rincones. Las mujeres que acompañaban a Sofía soltaron risitas nerviosas. En sus risas se mezclaba la complicidad con el miedo, pues sabían que la lengua afilada de Sofía podía volverse contra cualquiera de ellas en cualquier momento. Adriana no dijo nada. En su lugar, tomó el vaso de agua que tenía delante y bebió un sorbo en silencio. Mientras el agua fría descendía por su garganta, comenzó a contar mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5. Era una técnica de control emocional que había aprendido en el ejército. Cuando la ira, la vergüenza o la incertidumbre amenazaban con desbordarla, contaba lentamente del 1 al 10 mientras regulaba su respiración. 6, 7, 8, 9, 10. Su rostro permanecía sereno, pero en su interior, la herida de 35 años volvía a palpitar. Sabía que la mirada de Sofía seguía fija en ella, pero se negó a encontrar sus ojos. Mateo le tomó la mano por debajo de la mesa. La calidez y la seguridad que le transmitió su tacto fueron apenas suficientes para que Adriana lograra calmarse. Sofía, satisfecha, esbozó una sonrisa de triunfo y regresó a su mesa. No hizo ningún esfuerzo por ocultar su satisfacción. Acababa de confirmar, para sí misma y para los demás, que después de 35 años, ella seguía estando en la cima. Adriana dejó el vaso en la mesa y dirigió la vista hacia el lago a través de la ventana. El sol poniente se reflejaba en las olas, creando un parpadeo dorado sobre el agua.
El paisaje era hermoso, pero su corazón se sentía pesado. Tuvo el presentimiento de que esto no era una simple reunión. En la mirada de Sofía había percibido la sombra de un plan mucho más grande y cruel. Adriana respiró hondo, preparándose para lo que estaba por venir. Media hora después de comenzada la cena, el maestro de ceremonias, un hombre de casi 50 años que se presentó como el presidente del comité organizador, subió al escenario. Y ahora, para continuar con esta noche de recuerdos, llegó el momento de presentar a nuestras parejas. Un aplauso general resonó en el salón. En los rostros de los asistentes se mezclaba la expectación y el nerviosismo. Era el momento de la verdad, el concurso no declarado para ver quién había logrado el mejor matrimonio. Los primeros en subir, por supuesto, fueron Sofía y su esposo. Tomada del brazo de Ricardo Galván, caminó hacia el centro del escenario como si fuera la alfombra roja de un estreno. La luz del reflector lo siguió, haciendo que su collar de diamantes brillara con una intensidad cegadora. Buenas noches a todos, soy Sofía Montenegro, dijo con una voz rebosante de confianza. Tomó el micrófono y, con una sonrisa elegante, recorrió el salón con la mirada. Les presento a mi esposo, el coronel del ejército mexicano, Ricardo Galván. Un aplauso entusiasta estalló. Sofía, con una expresión de pura satisfacción, colocó una mano sobre el hombro de su marido, exhibiéndolo como si fuera otro de sus costosos accesorios. Ricardo Galván, un hombre de 51 años, tenía una apariencia pulcra y mantenía la postura erguida propia de un militar. Medía alrededor de 1.75 metros, pero al lado de su esposa, parecía extrañamente encogido. Actualmente ocupa un puesto muy importante en la Sedena, añadió Sofía con una sonrisa cargada de significado, y su ascenso está a la vuelta de la esquina. Exclamaciones de admiración recorrieron el salón. El peso del título esposa de coronel se sentía en el aire. Las siguientes parejas siguieron un patrón similar. El esposo de la segunda era teniente coronel, y también recibió un cálido aplauso. El de la tercera era mayor, el de la cuarta, capitán. Adriana observaba la escena en silencio desde su mesa. Se dio cuenta de que la intensidad de los aplausos variaba con cada presentación. Cuanto más alto era el rango, más largos y sonoros eran los aplausos. Cuanto más bajo, más se sentían como una mera formalidad. Al bajar del escenario, Sofía miró de reojo hacia la mesa de Adriana mientras regresaba a su sitio. Su sonrisa era la de una depredadora que acaba de confirmar su dominio. El maestro de ceremonias volvió a tomar el micrófono. Y ahora, es el turno de nuestra compañera Adriana Villanueva. El corazón de Adriana dio un vuelco. Mateo le apretó la mano con fuerza. Juntos, se levantaron lentamente y caminaron hacia el escenario. Los pasos de Adriana se sentían un poco más pesados de lo normal. La luz del reflector los envolvió. Adriana tomó el micrófono, respiró hondo por un segundo y miró al público. Docenas de ojos estaban fijos en ella. Buenas noches. Soy Adriana Villanueva. Su voz era tranquila, aunque se notaba el esfuerzo que hacía por no temblar. Les presento a mi esposo, Mateo Ríos. Es instructor, se dedica a la consultoría en psicología de desastres y manejo de crisis. Hubo un aplauso, pero fue diferente a los anteriores. Corto, incómodo. Las expresiones de la gente cambiaron sutilmente. La palabra instructor no evocaba ni rangos ni prestigio. Mateo tomó el micrófono. Buenas noches, soy Mateo Ríos. Mi trabajo consiste en cuidar la salud mental de las personas en situaciones de crisis. Su voz era cálida, pero pareció carecer de fuerza en un ambiente que medía el éxito en galones y estrellas. La atmósfera del salón se había enfriado notablemente. De regreso a su mesa, Adriana sintió las miradas de las mesas cercanas. Miradas de compasión, expresiones de un sutil alivio. Eran las miradas de quienes se sienten superiores al confirmar que hay alguien peor que ellos. Desde su mesa principal, Sofía la observaba con una pequeña sonrisa. Se inclinó para susurrarle algo a la mujer sentada a su lado, y pronto, una risa contenida se escuchó desde esa mesa. Poco después, Sofía se acercó a la mesa de Adriana,
con una copa de champán en la mano y seguida por 2 o 3 de sus acólitas. Adrianita, dijiste que tu esposo es instructor, ¿verdad?, preguntó, deteniéndose frente a ella. Su voz goteaba una falsa curiosidad. Sí, así es, respondió Adriana secamente. ¿Y eso es un trabajo de verdad? O sea, solo es bueno para hablar y ya, replicó Sofía, la comisura de sus labios curvándose hacia arriba. El comentario era una burla evidente, un desprecio abierto hacia la profesión de Mateo. El rostro de Mateo se endureció. Se podía ver cómo sus manos, bajo la mesa, se cerraban en puños. Sentía que su trabajo, su vocación, estaba siendo pisoteada. Ayudar a sanar a las personas traumatizadas por desastres, enseñar a otros a tomar decisiones correctas en medio del caos. Que todo eso fuera reducido a ser bueno para hablar era insoportable. Justo cuando Mateo estaba a punto de responder, la mano de Adriana se posó suavemente sobre la suya. Fue una presión casi imperceptible, pero la señal era clara: está bien. Contente. Mateo miró a los ojos a su esposa, respiró profundamente y se tragó las palabras. En ese momento, Adriana comprendió. La batalla que se libraba esa noche no era sobre dinero o estatus. Era una lucha contra la arrogancia, contra la actitud de aquellos que no tratan a los demás como seres humanos, que ignoran la existencia misma de los otros. Sofía interpretó el silencio de Adriana como una victoria. Con una sonrisa de satisfacción, regresó a su mesa. Esa sonrisa confirmaba su creencia: después de 35 años, nada había cambiado. Adriana volvió a mirar el lago a través de la ventana. La noche había caído y el agua, ahora oscura, fluía en silencio. Cuando la cena estaba en su apogeo, Sofía se puso de pie. Sostenía una copa de champán y en su rostro había una extraña excitación, como si el momento que tanto había esperado por fin hubiera llegado. Caminó hacia el escenario y le hizo un gesto al maestro de ceremonias, quien le entregó el micrófono. Disculpen, solo un momento. Quiero compartir un recuerdo muy especial de nuestra época en la secundaria. El salón se quedó en silencio. Todos miraron a Sofía, expectantes. Adriana Villanueva, sube al escenario, por favor. La voz de Sofía, amplificada por los altavoces, retumbó en todo el yate. El corazón de Adriana se desplomó. Sintió que su cuerpo se paralizaba por un instante. Mateo le apretó la mano con fuerza. No tienes que ir, le susurró al oído. Pero Adriana negó lentamente con la cabeza. Si huía ahora, sentiría que volvía a ser aquella niña de 14 años. Se levantó y caminó hacia el escenario. El sonido de sus tacones era nítido y solitario. Sentía las miradas de todos clavadas en ella, pero mantuvo la espalda recta. Al llegar arriba, Sofía se le acercó con una sonrisa maliciosa. Las dos quedaron una al lado de la otra, bajo la luz del reflector. Verán, Adriana y yo teníamos una conexión muy especial en la secundaria, comenzó Sofía, su voz empapada de una falsa camaradería. Adriana sintió un presentimiento helado. En ese entonces, Adriana tenía un apodo. Un nombre que usábamos entre nosotros. Sofía hizo una pausa dramática, recorriendo el salón con la mirada. La gente contuvo la respiración. La naca. Las dos palabras, pronunciadas por Sofía, se esparcieron por el salón como un veneno. El aire se congeló. Algunos soltaron risitas incómodas, pero la mayoría mostró rostros de asombro y desconcierto. Los oídos de Adriana comenzaron a zumbar. La voz que había escuchado 35 años atrás en los pasillos de la escuela resonaba de nuevo en su cabeza. Los murmullos, las miradas por encima del hombro, todo regresó en una oleada. La llamábamos, la naca, repitió Sofía, esta vez más fuerte, más claro, para que nadie se lo perdiera. Las piernas de Adriana temblaron ligeramente. Pero Sofía no se detuvo ahí. Desenvainó un cuchillo aún más afilado. Pero, Adrianita, ¿tú sabes por qué tu mamá se fue de esa manera? Su voz bajó de tono, volviéndose un susurro conspirador, pero el micrófono lo llevó hasta el último rincón del yate.
Se derrumbó de tanto trabajar día y noche para pagar las cuentas del hospital. No es así. Por pobre. Porque la miseria se la comió viva. El rostro de Adriana se tornó pálido. La última imagen de su madre apareció vívidamente en su mente, sus manos ásperas de tanto limpiar, su determinación por trabajar horas extras solo para comprarle a Adriana un cuaderno nuevo. El aire en el salón se había vuelto irrespirable. Varios invitados bajaron la mirada, incómodos. Nadie se atrevió a detener a Sofía. El zumbido a los oídos de Adriana se intensificó. La realidad se desvanecía, transportándola a aquel salón de clases. Los insultos que oía desde la ventana de su casa volvían a ella: huele a la colonia donde vives, tu mamá limpia casas de ricos. Mateo se levantó de un salto, con los puños apretados, dispuesto a subir al escenario. Pero Adriana le hizo un pequeño gesto con la cabeza. Sus ojos le dijeron: no. Si te enfadas ahora, volveré a tener 14 años. Se repitió a sí misma que no podía dejarse llevar por las emociones como hace 35 años. Las últimas palabras de su madre resonaron en su memoria: la dignidad, hija, no está en el dinero, sino en la actitud. Lentamente, tomó su vaso de agua. Su mano temblaba, pero no derramó ni una gota. Bebió un sorbo, recomponiéndose. Sofía, al ver la reacción de Adriana, comenzó a sentirse inquieta. Esperaba lágrimas, un colapso. Hace 35 años, Adriana habría huido llorando a un rincón. Pero esta Adriana era diferente. ¿Por qué no se derrumba?, pensó Sofía, y un rastro de miedo se dibujó en su rostro. Su plan no estaba funcionando. Adriana dejó el vaso en la mesa y miró a Sofía directamente a los ojos. Ya no desvió la mirada. La enfrentó. ¿Terminaste con tu historia?, preguntó a Adriana. Su voz era tranquila, sin rastro de ira ni temblor. Y, aunque no usó el micrófono, su pregunta resonó con una claridad asombrosa. Sofía se quedó sin palabras. La reacción de Adriana la había descolocado por completo. La atmósfera del yate cambió sutilmente. Quienes al principio se habían divertido con el ataque de Sofía, ahora comenzaban a sentirse incómodos, a darse cuenta de la crueldad del acto. Adriana bajó del escenario con la espalda recta y caminó lentamente de regreso a su mesa. Sus pasos eran firmes, más seguros que cuando había subido. Mateo la recibió y le acercó la silla. «¿Estás bien?», susurró. Adriana le dedicó una pequeña sonrisa. Por primera vez en la noche, una sonrisa genuina. Sofía se quedó sola en el escenario, desconcertada, sintiendo que, en lo que debía ser su momento de triunfo, de alguna manera había sido derrotada. Un murmullo se extendió por el salón. La marea estaba cambiando en su contra. Adriana miró el lago. Sus aguas oscuras fluían en silencio. Sintió que, después de 35 años, por fin se había convertido en una adulta. Adriana se levantó de su mesa en silencio. Mateo la miró con preocupación, pero ella lo tranquilizó con una leve sonrisa y se dirigió hacia el pasillo que llevaba a los baños. El corredor, alfombrado y silencioso, era un refugio del bullicio del salón. Mientras caminaba, respiró profundamente, intentando calmar el torbellino de emociones que se agitaba en su pecho. Se detuvo frente al espejo del tocador. Bajo la luz artificial, observó su propio reflejo. El rostro de una mujer de 47 años, con las marcas del tiempo grabadas en la piel, pero con unos ojos que conservaban una claridad inalterable. «Sobreviví», se dijo en un susurro. «Y ya no voy a huir». Su voz era apenas audible, pero estaba cargada de convicción. Le parecía increíble que la niña que miraba el mundo desde una ventana en Iztapalapa hubiera llegado hasta aquí. Estaba orgullosa de sí misma, de haber superado cada obstáculo para convertirse en general brigadier del ejército mexicano. Se mojó las manos con agua fría y se dio unas palmaditas en la nuca. El frescor la ayudó a despejar la mente. Las palabras venenosas de Sofía aún resonaban, pero ya no tenían el poder de herirla. Al salir del baño, escuchó voces masculinas provenientes del final del pasillo.
ralentizó el paso. En un pequeño salón privado, varios hombres estaban reunidos. Eran Ricardo Galván y los otros esposos militares. La atmósfera entre ellos era tensa. Adriana se ocultó detrás de una columna para escuchar. «Coronel, ¿cómo van las cosas últimamente?», preguntó un teniente coronel de unos 40 y tantos años. Su voz mezclaba respeto con una extraña tensión. Ricardo se encogió de hombros, fingiendo una despreocupación que no sentía. «Pues ahí vamos, ya sabes. Manteniendo buenas relaciones con las constructoras importantes». Su tono de voz subió un poco, ansioso por presumir. «Especialmente con el Grupo Armadillo. El otro día les facilité las cosas con una licitación de infraestructura. Todo bien». Miró a su alrededor, como si quisiera medir el impacto de su poder. El rostro del mayor a su lado se endureció. Intuyó que esas palabras no eran un alarde, sino una peligrosa confesión. «Coronel, quizás no debería hablar de eso», intentó advertirle, pero Ricardo lo interrumpió con un gesto. «Tranquilo, hombre. Estamos entre amigos, ¿no?». Su voz destilaba arrogancia. Desde su escondite, Adriana observaba sus expresiones. Ricardo presumía, pero los demás oficiales se mostraban visiblemente incómodos. El teniente coronel suspiraba discretamente cada vez que Ricardo terminaba una frase. Adriana leyó cada gesto, el movimiento de sus ojos, la forma en que contenían la respiración. Era una habilidad de observación perfeccionada durante 35 años de carrera militar, una capacidad para leer la culpa y la ansiedad en el lenguaje corporal de las personas. Notó un leve temblor en el hombro de Ricardo. Estaba alardeando, pero por dentro tenía miedo. Evitaba la mirada de los demás, un claro signo de inseguridad. En ese momento, Adriana tomó una decisión. No se vengaría de Sofía. En su lugar, dejaría que ellos mismos se derrumbaran. La venganza era un acto emocional. Su método sería más elegante y efectivo, dejar que sus propias conciencias se convirtieran en sus jueces. Escuchó cómo la voz de Ricardo se iba apagando. La conversación que había comenzado como una jactancia se estaba convirtiendo en una serie de excusas torpes ante la fría mirada de sus colegas. Adriana se alejó en silencio. Ya no necesitaba escuchar más. Lo había entendido todo, la fachada de los Galván Montenegro, su ansiedad y la debilidad que ocultaban. Mientras caminaba de regreso, recordó a su madre, que nunca perdió la dignidad, ni siquiera en la pobreza de su hogar. La dignidad, hija, no está en el dinero, sino en la actitud. Esas palabras, que siempre había entendido con la cabeza, esa noche por fin las sintió en el corazón. Al volver a la entrada del salón, escuchó la música y las risas. Sofía conversaba animadamente en su mesa, pero Adriana pudo leer la ansiedad bajo su máscara de confianza. La reacción inesperada del público la había desestabilizado. Regresó a su mesa. Mateo la recibió, acercándole la silla. «¿Te sientes mejor?», preguntó en voz baja. Adriana asintió y sonrió. Una sonrisa real. La paz que sentía era la calma antes de la batalla final. Estaba decidida a terminarlo todo esa misma noche. No con venganza, sino con justicia. Hacia el final de la cena, el maestro de ceremonias anunció: «Es hora de la foto conmemorativa. Por favor, pasen todos al frente». La gente comenzó a levantarse. Unas 40 parejas se congregaron en el espacio frente al escenario. Sofía fue la primera en adelantarse, asumiendo con naturalidad que el centro de la foto le pertenecía. Se ajustó el collar de diamantes y sonrió al fotógrafo. «Los más bajos al frente, los más altos atrás, por favor», indicó el fotógrafo. Sofía, como era de esperar, se plantó en el centro de la primera fila. Su esposo, Ricardo, se colocó a su lado con aire de suficiencia. Adriana y Mateo se acercaron lentamente. Sofía vio a Adriana y le hizo un gesto autoritario. «Tú, Adriana, ponte atrás, en la orilla». Actuaba como si fuera la dueña del evento. Los demás parecían aceptar su autoridad sin cuestionarla.
Adriana le escuchó, pero no se movió. En su lugar, caminó con calma hacia el centro de la primera fila. Sin empujar, sin pedir disculpas. Simplemente ocupó su lugar. El rostro de Sofía se endureció. Adriana, te dije que te fueras para atrás. Pero Adriana permaneció inmóvil, con la espalda recta, la mirada al frente. En su postura se reflejaba la dignidad forjada en 35 años de servicio. Muy bien, vamos a empezar, dijo el fotógrafo. 1. 2. Mientras contaba, las miradas de los esposos militares en las filas traseras comenzaron a centrarse en Adriana. Primero, el teniente coronel. Al ver la postura de Adriana, sus ojos se abrieron de par en par. Reconoció esa forma de pararse, con los hombros perfectamente alineados. Luego, el mayor. También él contuvo la respiración al ver su silueta. Esa perfección en el ángulo, esa calma en su respiración, no era la de una civil. 3. En el instante en que el fotógrafo pronunció la última palabra, el coronel Ricardo Galván miró a Adriana de frente. Ella giró lentamente la cabeza y sus miradas se encontraron. El rostro de Ricardo se volvió blanco como el papel. Era la mirada de Adriana. Una mirada profunda y firme, forjada a liderar a miles de soldados en las misiones más difíciles. La autoridad de una comandante que ha protegido a su nación. Ricardo, instintivamente, giró su cuerpo para encararla y, de repente, sus rodillas se doblaron. Mi general. Su voz, ahogada y temblorosa, resonó en el silencio del salón. El coronel de 51 años estaba arrodillado, ejecutando un saludo militar perfecto a una mujer de 47. Un silencio sepulcral cayó sobre el yate. Nadie entendía lo que estaba pasando. Pero los otros oficiales sí. Al ver la reacción de Ricardo, comprendieron al instante quién era Adriana. Mi general, dijo el teniente coronel, arrodillándose también. Le siguieron el mayor y el capitán. Uno tras otro, los 7 oficiales presentes hincaron una rodilla en el suelo, saludando a la general brigadier Adriana Villanueva. La sangre desapareció del rostro de Sofía. Se quedó con la boca entreabierta, mirando a Adriana sin poder creerlo. La mujer a la que había llamado naca y humillado durante 35 años era una general del ejército mexicano. ¿Qué? ¿Qué es esto?, balbuceó. La mano con la que se ajustaba el collar de diamantes le temblaba sin control. El estatus de esposa de coronel, la base de toda su identidad, se había desmoronado en un segundo. Adriana no pidió ni saludos ni aplausos. Simplemente asintió, un gesto casi imperceptible. Su calma era más imponente que cualquier muestra de poder. Los oficiales se levantaron lentamente, pero sus miradas hacia ella estaban llenas de un profundo respeto. No había un solo militar en activo que no conociera la reputación de la comandante más joven y respetada de la zona militar del Valle de México. Un murmullo creciente se extendió por el salón. General, ¿de verdad es una general? No lo sabíamos. La sorpresa se apoderó de todos al comprender el verdadero peso del nombre de Adriana Villanueva en el ejército. Sofía seguía paralizada. La realidad de que Adriana no solo la superaba, sino que estaba 2 rangos por encima de su propio esposo, era un golpe demasiado brutal. ¿Qué? ¿Qué he hecho?, susurró, sus labios temblando. Cada insulto que le había lanzado esa noche regresó para atormentarla. Comprendió la magnitud de su imprudencia. Había humillado públicamente a una general del ejército. Ricardo miró a su esposa con desesperación. Sabía que su carrera estaba acabada. La noticia de que su esposa había insultado a una superior se extendería como la pólvora por los pasillos de la Sedena. Adriana observó la escena en silencio. Podría haber disfrutado de su venganza, pero en su lugar, sintió una punzada de lástima al ver el colapso de Sofía. Comprendió que el poder que se le había otorgado no era para vengarse, sino para proteger, para hacer justicia. Continuemos con la foto, dijo lentamente. Su voz era tranquila y cálida, sin rastro de rencor. El fotógrafo, desconcertado, levantó de nuevo la cámara. Pero ahora,
el centro de la foto había cambiado irrevocablemente. La gente se agrupó de forma natural alrededor de Adriana, mientras que Sofía había sido desplazada a un extremo. Cuando el flash se disparó, una sonrisa serena iluminaba el rostro de Adriana. Era el sabor de una victoria real, una que no se obtiene aplastando a otros, sino recuperando la propia identidad. Justo cuando la gente empezaba a dispersarse, Sofía caminó hacia Adriana. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían de rabia. ¿Solo porque tienes un rango ya te crees diferente? En el fondo sigues siendo de la misma colonia, gritó, en un último y desesperado intento de herirla. Todos contuvieron la respiración. Adriana la miró, su voz clara y firme por primera vez en 35 años. Tienes razón. Por eso lo sé, respondió, su voz llenando el salón. Sé que cuando pisas a alguien, tarde o temprano, eres tú quien se derrumba. Sus palabras golpearon a Sofía como una bofetada. Tú no me odiabas a mí. Tenías miedo. Miedo de que yo te superara. El rostro de Sofía se contrajo de dolor. En ese momento, un teniente coronel entró en el salón. Era Héctor Larios, un oficial de unos 50 años, subordinado directo de Ricardo Galván y un viejo conocido de Adriana. Saludó a Adriana con una respetuosa inclinación de cabeza. Mi general. Luego se dirigió al centro. Disculpen, pero tengo que hacer un anuncio importante. La cara de Ricardo se descompuso. Coronel Galván, su caso ha sido turnado a la Fiscalía Militar. Un silencio de muerte se apoderó del yate. Ricardo se desplomó en una silla, sin fuerzas para sostenerse. ¿De qué está hablando?, preguntó Sofía con voz temblorosa. Héctor Larios explicó con rostro impasible. Se ha iniciado una investigación en su contra por favorecer al Grupo Armadillo en licitaciones públicas. A partir de mañana, el coronel Galván queda suspendido de sus funciones. El mundo de Sofía se vino abajo. El poder de su marido, el fundamento de su vida de lujos, se había desvanecido. La investigación determinará las sanciones correspondientes, que podrían incluir su destitución. Sofía finalmente lo entendió todo. La humillación a Adriana no había sido un simple arranque de maldad, había sido el error fatal que destruyó la vida de su esposo y la suya propia. Cayó de rodillas al suelo. Su vestido de diseñador se arrugó en el suelo, su collar de diamantes parecía una baratija sin brillo. Yo también tenía miedo, sollozó, confesando por primera vez en 35 años su verdad. Miedo de que te volvieras más fuerte que yo, de que me dejaras atrás. Su voz se quebró. Su complejo de inferioridad, oculto durante décadas, salió a la luz. Adriana se acercó y se arrodilló para mirarla a los ojos. El miedo que sentías es el mismo que sienten los demás cuando los humillas, le dijo con una voz cálida, llena de comprensión. Ya basta. Esa simple frase rompió por fin la cadena de odio que las había unido durante 35 años. Adriana se levantó y miró a sus antiguos compañeros. Todo tiene un final, dijo, su voz resonando con una calma profunda. Espero que esta noche todo haya terminado. Sus palabras sellaron la noche, no con venganza, sino con perdón. Mientras el teniente coronel Larios se llevaba a un devastado Ricardo Galván, Adriana tomó la mano de Mateo y regresó a su asiento. Sintió que la herida de 35 años por fin comenzaba a sanar. Esa noche, todos aprendieron que la justicia prevalece, y que la verdadera dignidad no reside en pisotear a los demás, sino en la capacidad de perdonar. Al salir del yate, Adriana tomó la mano de Mateo. Por primera vez en 35 años, no le temblaba. Mientras caminaban por el muelle, respiró profundamente el aire fresco de la noche. ¿Te sientes liberada?, preguntó Mateo. Adriana negó con la cabeza y sonrió. Liberada no. Siento que no me vengué, sino que me defendí a mí misma. En sus palabras había una profunda paz. Días después, Adriana estaba de vuelta en su rutina, pero algo en ella había cambiado. El martes por la tarde, recibió en su oficina a la madre de un soldado. La mujer, de unos 50 y tantos años, con un bolso gastado sobre las rodillas,
parecía nerviosa. Siéntese con confianza, señora, le dijo Adriana con una calidez genuina. ¿Mi hijo hizo algo malo?, preguntó la madre, angustiada. Al contrario, sonrió Adriana. Es un soldado ejemplar. Pero quería decirle algo a usted personalmente. La miró a los ojos. No importa si uno fue pobre o rico. Nadie tiene el derecho de hacer sentir a otra persona inferior. Los ojos de la madre se llenaron de lágrimas. Esas palabras habían sanado una herida que llevaba toda una vida cargando. El hijo que usted crió es un joven extraordinario. Siéntase muy orgullosa. Esa noche, Adriana recibió un mensaje de una antigua compañera. Adriana, después de lo del otro día, me di cuenta de cuántas veces yo también he pisado a otros para sentirme mejor. Lo siento. Adriana respondió de inmediato, nunca es tarde. Lo importante es empezar ahora. Una semana después, desde la ventana de su oficina, observaba a los jóvenes soldados entrenando. Se acercó a la bandera de su división, que ondeaba junto a la de México. Las últimas palabras de su madre resonaron en su mente: la dignidad, hija, no está en el dinero, sino en la actitud. Por fin entendía su verdadero significado. La dignidad no provenía de un rango, sino de cómo tratas a las personas. Sacó de un cajón una vieja foto en blanco y negro de ella y su madre, sonriendo frente a su antigua casa en Iztapalapa. Mamá, susurró, creo que ya lo entiendo. El verdadero poder está en proteger a la gente. En ese momento, sintió una paz absoluta. Mateo tocó a la puerta. Es hora de ir a casa. Al salir de la base, Adriana miró hacia atrás. Sabía que las dificultades seguirían, pero ya no tenía miedo. Había descubierto que era la verdadera fuerza.